Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Volvemos hoy de nuevo a David Hawkins, a esa secuencia del mapa de la consciencia, donde paseamos desde lo más bajo, la vergüenza, subiendo. Ya hemos pasado la fase de la mentira, que se establecía, o David Hawkins establece en los 200, de 0 a 1000. Hemos pasado por la vergüenza, la culpa, el odio, la apatía, el miedo, la ira, el orgullo, el coraje. Hoy nos vamos a ir a la aceptación. También hemos pasado por la neutralidad, un tema un poquito ambiguo, como ya habéis escuchado, la voluntad. Hoy nos vamos a la aceptación, un viaje a la aceptación en el que vamos a pasear por muchas cositas interesantes. La aceptación, en principio, suele provocar rechazo, como nos lo han contado, porque es lo que nos ha contado o lo que nos han contado siempre los sistemas. Y la aceptación es otra cosa. En este ámbito es otra cosa. Es un proceso de entender los péndulos, aceptar que lo otro existe. En este nivel de conciencia, que calibra en el 350, una transformación importante se lleva a cabo con el entendimiento de que uno mismo es la fuente y el creador de la experiencia de la propia vida. Asumir la responsabilidad es distintivo de este grado de evolución, caracterizado por la capacidad de vivir armoniosamente con las fuerzas de la vida. Y sí, tiene que ver con nosotros. El otro día hablé, ayer, si no recuerdo mal, de una comparativa entre Krishnamurti y un autor que habla de cómo nos han contado un cuento de lo positivo. Y sí, es cierto, el sistema se recrea, se retroalimenta para tenernos siempre en un soma. Eso no quiere decir que tú seas capaz antes o después, como en este camino que estamos haciendo juntos en estos audios anteriores acerca de la autorrealización, herramientas que tú lo antes posible puedas empezar a ver, a vislumbrar qué es lo que quieres, cómo lo quieres, es decir, los tres pilares, la atención, que es la conciencia de tu vibración, el movimiento de la energía y el silencio. Por debajo del nivel de conciencia 200 hay tendencia a verse como una víctima a merced de la vida. Esto se debe a la creencia de que la fuente de la propia felicidad o la causa de los problemas de uno está afuera. El enorme salto de recuperar el propio poder es completado en este nivel con la comprensión de que la fuente de la felicidad está en el interior de uno mismo, está en tus elecciones. En esta etapa, que podemos llamar más evolucionada, nada ahí afuera, nada del afuera, tiene la capacidad de hacerle a uno feliz. Y el amor no es algo que es dado o quitado por otros, sino que es creado desde el interior. Esto es bastante complicado de aplicar, bastante. Solo tenemos que mirarnos a nosotros un poquito, mirar un poquito, observar y ver lo complicado que son las relaciones. Pero a la vez que son complicadas, todos los estudios de la felicidad y de la longevidad acaban en lo mismo. ¿Qué es lo que más deseamos? Compartir con amigos, compartir con familia. Todo el tiempo se repite. Y mira que nos gusta arrastrarnos. La aceptación no debe ser confundida por compasividad, que es un síntoma de apatía. Esta forma de aceptación permite la participación en la vida en los propios términos de la vida, sin tratar de garantizar su conformidad con una agenda. Con la aceptación hay tranquilidad emocional. Aceptación es entendimiento. Aceptación es trascender, sobre todo trascender, más que entendimiento, trascender. Repito, con la aceptación hay tranquilidad emocional y la percepción es ampliada en tanto la negación es trascendida. Aquí está. Ahora vemos las cosas con menos distorsión o mala interpretación o prejuicio, un juicio previo, producto de lo aprendido. Y el contexto, y no quiere decir que no haya acción, como he dicho antes, y el contexto de la experiencia
es ampliado de modo que somos capaces de ver el cuadro completo. La aceptación tiene que ver esencialmente con el equilibrio, la proporción y la adecuación. El individuo, en el nivel de la aceptación, está menos interesado en criticar, que es distinto de dudar, o observar. Y por cierto, la crítica no tiene por qué ser mala, es una opinión distinta. Lo que pasa es que tenemos que ver cada uno a dónde quiero ir yo con eso. A solucionar algo, a aportar algo, o simplemente a limitar a los otros. Y en su lugar se dedica a resolver y buscar soluciones para los problemas. Repito, la crítica en sí no es mala, igual que el estrés no es malo. Está para lo que está, no para abusar de él todo el día. Los supuestos que nosotros nos creamos en la cabecita son alertas que hemos de mirar. En este ámbito, los objetivos a largo plazo tienen prioridad sobre los de corto plazo. La disciplina, autodisciplina y el dominio son prominentes. La autodisciplina yo la transformo en otra cosa, porque aquí yo soy muy Krishnamurti y esto no tiene ningún sentido porque es como un azote si no lo entiendes, si no lo entendemos. En el nivel de aceptación no hay polarización por conflicto o por oposición. Considera que las otras personas tienen los mismos derechos y por lo tanto iguales honores. Mientras que los niveles más bajos son caracterizados por la rigidez, en este nivel social la pluralidad comienza a emerger como una forma de resolución de problemas. Es decir, la pluralidad no significa aquí que aceptemos todo. No. Siempre podemos encontrar ejemplitos de este tipo. La pluralidad es mutua. Ha de ser mutua. Y siempre tiene que ser en libertad, entrando en libertad y saliendo en libertad. Y la libertad es la no dependencia de nadie, que nadie te dicte lo que tienes que hacer. Si tienes que llevar un velo, por ejemplo, si no puedes conducir por ser mujer, si te apedrean porque eres mujer y te pones una minifalda. Te pongo ejemplos. Europa ha aceptado una serie de cosas en ese sentido sin reciprocidad. Estamos aceptando lo que limita la libertad, en este caso de la mujer, totalmente, pero seguimos ahí todavía mareando la perdiz. Por lo tanto, este nivel está libre de los extremos de la discriminación o intolerancia. Pero, ¿qué es la tolerancia? La tolerancia es que si alguien roba le pegas un tiro y lo tienes que aceptar. La intolerancia es, como repito, lo de la mujer en los países, ya sabéis cuáles. No se puede tolerar eso. No tengo por qué tolerar eso, tengo que elegir. Por esto es tan importante entender lo de los sistemas, los péndulos, en dónde estamos, qué hemos aceptado. Hoy podemos ver cosas fascinantes. Montones de gentes, personajes, estudiantes, universidades en Estados Unidos, sobre todo, se ha fomentado allí, no sé qué pasa, con un amor por el mundo islámico que es anti-gay, que mata gays, que persigue gays, que prohíbe gays, que maltrata a la mujer, que salen en defensa de ellos con banderas de estas multicolores. No entienden nada, algo no entienden, algo pasa ahí.
Luego podemos entrar en mil cosas. Podemos entrar en realidad en mil cosas. Se acepta la diversidad. Pero la diversidad no puede ser que alguien, el sistema, le quite derechos. Claro, los derechos aquí son una cosa, los derechos en la India son otros, los derechos en Irán son otros, bueno, los derechos en Venezuela son otros. Los niveles de conciencia por debajo de 350 reflejan el dominio de la percepción por posiciones emocionales y los valores preconcebidos. Pero en estos niveles de conciencia también podemos entrar en esta pregunta de la aceptación en muchas variables. Y claro, como dice Paracelso, el veneno siempre está en la dosis. El fomento del monacato, como dice Krishnamurti, como ejemplo de nada. Si todos fuéramos monjes y monjitas, aquí no habría ni Dios, literalmente. Se consumiría Dios, no habría vida, no generaremos vida. Instituciones religiosas, que impiden la pareja, la creación de vida en la pareja, que crean instituciones educativas para educarnos a los demás. Pero esto no solemos pensarlo. En los niveles por debajo de 200, las emociones son ásperas, destructivas y contradictorias y por tanto propensas al nivel de conflicto y a las disputas. En el nivel 350 de vibración, la demanda del yo narcisista para controlar a los demás es silenciada en virtud del cese de los juicios de valores y el deseo innato de promulgar sus puntos de vista. Las menciones dualistas disminuyen, al igual que los juicios basados en percepciones sobre la base de la dicotomía del bien y del mal. La elección misma se presenta como libertad de opciones y no como categorías morales opuestas. Aquí podemos entrar en muchas cosas, disquisiciones. ¿Cómo se crea vida? ¿Quién tiene la capacidad de crear vida? Que suelen ser dos personas. La ciencia, cómo actúa, da acceso a otras cosas. Pero si miramos un poquito nos damos cuenta que la sociedad es narcisista todo el tiempo. Se fomenta el narcisismo y la envidia. El marketing es envidia, el deseo de cosas que... 1.000 millones, 10.000 millones. El empuje, la competencia, el vender lo que no se necesita vender porque no es necesario, y sin eso no funciona nada, absolutamente nada, como lo conocemos hoy. La aceptación es un mundo que calibra altísimo, alto, 350, estaríamos como en la mitad. Donde existe el sentido del humor, contigo y con los demás, donde existe la sensibilidad, donde se empieza a entender el no dualismo. Me quedo aquí en este capítulo, queridos amigos. El próximo capítulo tiene que ver con la razón, que calibra en 400. De nuevo, términos interesantes, términos ambiguos que hay que definir,
A nosotros nos gusta que las cosas nos las den claritas. A, B, C, ¿en base a qué? En base a lo que nosotros pensamos. Obviamente, si te vas a otro país, de los que he mencionado antes, pues ellos piensan que eso es correcto. Nosotros no. Pero nosotros también tenemos una serie de cosas que mirarnos bastante. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.